Bienvenidos a Dale Hilo Podcast, yo soy Jorliana de Lana Colores y este es un espacio para crear y crecer donde el crochet se convierte en una forma de expresión, de proceso y de aprendizaje y donde hablamos de todo lo que pasa mientras damos forma a nuestras ideas. Así que toma tu aguja de crochet y dale hilo. Hola, bienvenida o bienvenido a Dale Hilo Podcast, el podcast de Lana Colores. Yo soy Jorliana y hoy vengo con uno de los episodios que más ilusión me ha dado grabar, porque conecta con mis primeros recuerdos de tejido, con una historia del siglo XIX que me parece increíble y con una técnica que pocos se atreven a explorar. Hoy hablamos del mundo del hilo fino, así que vamos. Yo no sé cuánto tiempo tienes escuchándome en el podcast, en este podcast, pero en otros episodios les cuento un poquito cómo fue que aprendí a tejer, que lo hice con un hilo muy fino, casi transparente y una aguja de 1 milímetro, sin patrón, sin tutorial, sin YouTube, porque no existía. Solo ese hilo y yo, ese hilo lo llamábamos pita, les contaba en el otro episodio un poquito más en profundidad, pero lo traigo a colación porque en este episodio vamos a hablar un poquito del arte del hilo fino en el crochet. Y con este hilo yo hice muchísimos proyectos. Hice carpetas, posavasos, me acuerdo que hice también una blusa y hasta una falda. Todo con el hilo más básico del mundo, sin muchas instrucciones y sin saber que existía algo llamado tensión o muestra. Pero que bueno, con el tiempo yo lo fui aprendiendo. Y ese hilo fino me enseñó algo que con la experiencia, claramente, y con los años lo vas entendiendo. Básicamente me enseñó que la paciencia más grande produce la belleza más delicada y hoy te cuento todo sobre el mundo del hilo fino en crochet, historia, la técnica, libros y los consejos que ojalá alguien me hubiera dado antes. El hilo fino en crochet, también llamado thread crochet, es cualquier hilo de categoría 0 o 1. Estamos hablando de agujas de crochet de 0.4 milímetros hasta 1.5. Para que tengas una idea, el gancho más pequeño es tan finito como una aguja de coser. Y ahí está exactamente la razón por la que mucha gente le tiene miedo. Normal, los puntos son diminutos. La progresión es bastante lenta y no puedes ver rápidamente el resultado. Y la tensión, que con lana gruesa tiene cierto margen de error, con el hilo fino no perdona absolutamente nada. Pero hay algo que el hilo fino produce que ningún otro material puede igualar. Es la delicadeza, una ligereza, una transparencia que hace que las prendas parezcan tejidas con aire. Es ideal para encajes, chales delicados y piezas ornamentales. Piezas que más que ropa parecen obras de arte. Y hay una frase de Louise Neisser que pienso mucho cuando trabajo con hilo fino. Dice así: el que trabaja con sus manos es un trabajador manual. El que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano. Pero el que lo hace con manos, cabeza y corazón es un artista. El hilo fino exige las tres cosas al mismo tiempo y eso lo hace diferente a todo. Ahora quiero contarte un poquito la historia de una mujer que pocas personas conocen, pero que cambió absolutamente todo en el mundo del crochet con hilo fino. Ella se llama Eleonore Riego, disculpen la pronunciación porque ella es francesa, o el apellido por lo menos es francés, y se pronuncia, no sé si se pronuncia así que lo digo, es Branchardier, de madre irlandesa y padre francés español aristocrático, y ella tenía apenas 18 años cuando en 1846 publicó el primer libro de crochet que existió en la historia. Se llamaba Knitting, Crochet and Knitting. Antes de ese libro, el tejido era un pasatiempo de la esfera privada de las mujeres. Nadie lo había documentado, nadie lo había enseñado a escala y ella lo cambió. Su técnica del encaje irlandés permitía alcanzar resultados muy similares al encaje veneciano, el más caro y exclusivo de la época, pero tejiendo con un solo gancho de hilo fino, lo cual acortaba inmensamente el tiempo de tejido y decía algo que me parece increíble, que en tan solo 20 horas, escuchen bien,
20 horas se podía crear una pieza preciosa aún sin tener demasiada experiencia. Pero la historia más poderosa de Leonore no es la del libro, es lo que pasó durante la gran hambruna de Irlanda en el siglo XIX. El país estaba en una pobreza prácticamente devastadora y fue entonces cuando las monjas y los grupos de caridad empezaron a enseñar la técnica del encaje irlandés con hilo fino a mujeres y niños de todo el país. Las piezas se unían mediante redes muy finas de cadenas para formar sofisticados cuellos y vestidos de encaje que se exportaban a la aristocracia de París y Londres. Y ese hilo fino, ese encaje hecho con paciencia y necesidad, se convirtió en el único sustento económico que salvó a miles de familias de morir de hambre. Así que la próxima vez que alguien venga y nos diga que el hilo fino es solo para hacer manteles, tenemos que contarles que una vez salvó vidas enteras. Y dentro del mundo del hilo fino, hay una técnica que quiero nombrar especialmente porque yo la experimenté y es de las más hermosas que existen, y es el crochet irlandés. Aunque es básicamente un tipo fino de encaje, el crochet irlandés tiene una textura profunda y casi estructural. Lo que lo hace único es que no se teje como una prenda convencional, se teje motivo por motivo. Cada flor, cada hoja, cada detalle se hace por separado y después es como un rompecabezas. Se ensamblan sobre el molde de la prenda con alfileres y se unen con una red delicada. Aprovecho para decirles que en mi Instagram, en mi feed, van a encontrar muchas cosas sobre el crochet irlandés porque cuando yo estaba probando esta técnica, investigué muchísimo y les dejé allá todas las curiosidades y todas las formas de tejer crochet irlandés. Así que bueno, cierro ese paréntesis. El resultado del crochet irlandés es algo que parece imposible haber hecho con un solo gancho. Y yo puedo decirte, obviamente por experiencia propia, como les digo, que es de las técnicas más desafiantes y más gratificantes que existen. Cuando terminas un motivo de crochet irlandés y lo ves en tus manos, es esa flor pequeñita, perfecta, hecha con hilo finísimo. ¿Entiendes por qué la reina Victoria de Inglaterra decidió lucirlo en sus trajes reales y aprender ella misma a tejerlo? Y ahora vamos con los consejos que nadie te dice cuando quieres empezar a tejer con hilo fino. Primero, es muy importante la iluminación. La iluminación lo es todo. Necesitas buena luz directa sobre tus manos porque básicamente sin ella los puntos se funden entre sí y tus ojos se cansan en minutos. El segundo tip es que la tensión con hilo fino es mucho más sensible que con lana. Para mantenerla constante tienes que sostener el hilo firmemente pero sin apretarlo demasiado. Puedes envolver el hilo alrededor de tus dedos para tener más control. Después el tercero, empieza siempre con algodón. Hay muchas marcas que son precisamente para este tipo de tejido. Hay una que se llama DMC, Sebelia, Anchor Frecha y Aunt Lydia's Classic Crochet Thread, que son perfectas para empezar, se deslizan bien, mantienen su forma y son fáciles de manejar. Yo igual les voy a dejar los nombres de estas marcas en la descripción porque hoy estoy como que pronunciando un poquito mal. Ya lo repetí 2 veces y lo digo mal, así que les voy a dejar en la descripción todo. El cuarto tip, muy importante, tienes que usar una aguja de crochet de acero. Para hilo fino los ganchos metálicos son los mejores porque tienen la precisión que necesitas y duran prácticamente toda la vida. Y el quinto, hay que aceptar que esta técnica es lenta. El hilo fino no es para quien tiene prisa, es para quien quiere meditar con la aguja de crochet. Empieza con algo pequeño. Por ejemplo, puede ser un posavasos, un marcapáginas y antes de lanzarte a una prenda completa, prueba siempre con algo pequeño. Y esos fueron mis 5 tips para empezar a tejer con este tipo de hilo. Y por último te quiero dejar con algo que leí hace tiempo, que es Octavio Paz, que si quieren lo pueden buscar y googlear un poco sobre él. Él decía que el objeto artesanal satisface una necesidad tan imperiosa como el hambre.
la necesidad de recrearse con las cosas que vemos y tocamos, y creo que eso describe perfectamente lo que produce una pieza de hilo fino, algo que no solo se usa, sino que se contempla. Y hay algo muy especial en volver al hilo fino después de años tejiendo con lanas gruesas, o por lo menos a mí me pasa esto, es como volver a hablar un idioma que aprendiste cuando eras pequeño. Tu cuerpo lo recuerda, aunque tu mente cree que lo ha olvidado, ¿no? Y ese hilo finísimo que usé cuando era pequeña me conecta con Eleonore, que tenía 18 años y cambió la historia del tejido, me conecta con las mujeres irlandesas que tejieron encaje para sobrevivir, me conecta con todas las que antes que nosotras usaron sus manos para crear algo hermoso con el hilo más simple del mundo. Y si nunca has probado el hilo fino, te invito a que lo intentes. No te prometo que sea fácil, te prometo que cuando veas ese primer motivo terminado vas a entender por qué vale cada minuto. Y bueno, eso es todo por este episodio de Dale Hilo. Si quieres profundizar en el mundo del hilo fino y el crochet irlandés, te recomiendo 3 cosas. El DMC Irish Crochet Library, el libro más completo que existe sobre la técnica. El libro Eileen y el crochet irlandés de Yolanda González, que es una historia preciosa de ficción basada en hechos reales sobre una tejedora irlandesa del siglo XIX. Y El artesano de Richard Sennett, que no habla precisamente de crochet, pero habla de todo lo que hay detrás de hacer algo con las manos y el corazón. Los 3 están en la descripción, así para que los puedan ir a buscar después. Y bueno, nada, por último les quiero preguntar si han probado el hilo fino alguna vez o el crochet irlandés. Quiero que me cuentes en Instagram, me encanta leer muchísimo sus experiencias. Me pueden encontrar como Lana Colores con doble S en Instagram, TikTok y YouTube. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Toma tu aguja de crochet y dale hilo. Gracias por estar del otro lado y por compartir este espacio conmigo. Esto fue Dale Hilo Podcast. Yo soy Jorliana de Lana Colores y nos escuchamos en el próximo episodio.